porque es un trastorno, ¿verdad? Y es la comunidad, eh, ese tipo de identificaciones. ¿Y qué pasa también con lo que ya tiene que ver con las personas en estos casos? ¿Qué, ¿Qué pasa en el barrio, además de lo que yo cité? ¿Qué pasa en esos ciudadanos cuando eh, logran esa o tienen esa identificación con el verdugo, con el que no es? Aparte del examen que hago de responsabilidad de autoridad y quizá de la parte sociológica. Con nosotros está una psiquiatra, no toda psiquiatra, es Ampari Reyes, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de la República Dominicana. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Agradecida de estar aquí con todos ustedes, de un programa de tan alta calidad, y agradecer también la gestión de quien me trae aquí, que fue muy, realmente, persuasiva. muy persuasiva, insistente y diligente. De dos. Usted va a dar descuento. Doctora, Va a dar descuento. comencemos ¿no? por ahí, doctora. Ah, bueno. Comencemos por ahí advirtiendo al más viejo de este grupo que las Pablo, consultas cállate. personales privadas tienen que ir al consultorio. Sí, ya, Hoy fuera del aire, yo le Eso es individual, eso es tuyo. y a Julián. Doctora, desde el punto de vista psiquiátrico, el comportamiento de ciudadanos como estos de Cambita, el individuo es delincuente, lo ejerce, y de qué manera, y la gente dice que es bueno, que lo protege, que los protegía, y ahora lo llora porque se siente desamparada. Bueno, la verdad es que tenemos que valorar realmente la sociedad dominicana desde su contexto cultural. O sea, usted hablaba al principio de que la sociedad o los padres, los menos, entregan a sus hijas a las personas que le dan ciertas facilidades, el que le hace la compra, el que le tira el piso, le arregla la casita. Entonces, ven este señor, en este caso no es así, realmente admito que no conozco el caso del que están hablando, de Kiko La Quema. de Kiko La Quema, no Ya lo usted conozco, sabe. ahora lo estoy conociendo en este fin de semana cuando ocurrió realmente el hecho. Y la verdad es que como nosotros adoptamos lo menos mal. Entonces yo soy de una comunidad X y yo enfrento cierto tipo de violencia, y cuando yo llego, por ejemplo, de la universidad a las 10 de la noche y el delincuente del barrio es quien me protege, entonces yo me siento tranquila. Exacto. Entonces, nosotros vamos normalizando lo menos malo, y no es lo correcto realmente, porque la población se va llenando de una sensación de que está bien lo que están realizando. Entonces, yo puedo matar a una gente en el frente, no, ese es el que puede en el barrio. Entonces, normalizo la conducta inapropiada o la conducta, por ejemplo, en este caso, ilegal, y lo hago parte de mi cultura. Yo crecí viendo esto, entonces ya esto es normal para mí, porque ya yo crecí así. Entonces, no, realmente no podemos tener en cuenta que conductas inapropiadas como, por ejemplo, la delincuencia, el narcotráfico, homicidio, pueden ser normalizados bajo ninguna condición, porque son actos de violencia. Entonces, no podemos normalizarlo. Okay. Pero está el aspecto jurídico, el aspecto político, pero con usted, lo sociológico, por supuesto, pero con usted lo ideal sería pedirle un análisis de esta realidad en cuanto a la intervención. Por ejemplo, ya fuera de aplicar las leyes, ¿ya? Pero ¿de qué manera desde la psiquiatría social se puede intervenir una comunidad que su vivir de los últimos años la ha llevado a esta práctica? Un poco de Pablo Escobarismo, versión Cambita. Tú me resuelves mi problema. Mi madre, cuando yo necesité 200,000 pesos para operar a mi madre, fue ese señor delincuente quien me lo dio. Protege a mis hijas cuando viene de... O sea, lo que ya conocemos. ¿De qué manera se interviene una comunidad para trabajar con esa realidad, que no es la de Cambita solamente? No. Realmente tenemos que valorar cuáles son los sistemas, valga la redundancia, de valores imperantes en la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que yo considero como saludable? Existen muchísimos programas desde el punto de vista de la psiquiatría, como es, por ejemplo, Comunidad Saludable, y comienza en las escuelas.
Entonces es el niño que usted lo levanta temprano para ir a la escuela, pero no quiere porque hay un grupito en la esquina de dominó jugando. Entonces, ¿cuál es la identificación que va haciendo ese niño desde temprana edad? O bebiendo. Exactamente. Entonces, él va identificando que esos están bien porque están disfrutando y él tiene que ir a la escuela. Entonces, comenzamos con la educación hacia los padres, la educación hacia el niño. Entonces, también, ¿qué recibe el niño en la escuela? O sea, yo veo y normalizo un patrón de violencia en mi casa. Por ejemplo, mis padres, que está mi padre abusando de mi madre, entonces yo normalizo esto. Probablemente yo tenga una frustración porque yo haga una identificación con la víctima. Siempre el pueblo se identifica con la víctima. Fíjense ahora, todo el mundo está llorando al individuo. Entonces, cuando yo me identifico con la víctima, que probablemente sea la madre, entonces yo estoy frustrado con la figura de autoridad, que es el padre, y yo puedo reproducir esos patrones. Entonces, es una intervención temprana de prevención a la salud y de promoción realmente de estos patrones que pueden degenerar la población muy temprano. Se puede decir que una comunidad con esa, bueno, es la protección, pero El Estado sintiéndose bien con esa protección, porque no hay una intervención de la autoridad competente, porque esa autoridad competente quizás ha sido cómplice en todo el desarrollo de operación de ese señor, tomando eso como normal. ¿Se puede decir que una comunidad enferma? Realmente, usted sabe que sería incorrecto de mi parte patologizar la comunidad, entendiendo esto como que estamos viéndolo como una costumbre. Entonces, como dijo el señor aquí a mi lado, recuérdeme su nombre. Don Pablo Macchini, el más Pablo viejo Macchini. del grupo. No parece realmente. Claro. Pero bueno. Ay, Dios mío. Pero realmente, si nosotros lo vemos desde los diferentes puntos de vista, el social, el legal, entonces tenemos que Bríndale un ver dulce, ¿sabe? dónde está la disfunción. Pero ahora bien, está el papel de la familia. Porque si yo le digo a usted que usted se crió, por ejemplo, en un barrio o en un sector X, pero usted salió de ahí con valores, entonces usted tiene que darle la oportunidad a la familia. O sea, ¿cuáles valores le dio su familia para que usted tuviera los principios mínimos para ser crítico de la sociedad? O sea, yo puedo ser crítica de mi sociedad y de mi comunidad, y eso es salud mental Pero realmente. usted me está poniendo el huevo y la gallina. Ajá. Me explico. El dilema de toda la vida. De toda la vida. Esa familia la forma la sociedad y viceversa. Y me voy a Erich Fromm, por ejemplo, con la idea de la sociedad enferma. ¿Cómo se enferma una sociedad? Para no quedarme en cambita. ¿Cómo se enferma una sociedad y cómo se sana? Yo entiendo que nosotros tenemos, el mundo occidental es una sociedad enferma, la idea del tener por encima del ser. Del ser. ¿Cómo se enferma? ¿Cuáles son los que la enferman? ¿Y cómo se sana? Recuerde que nosotros tenemos como seres humanos la capacidad de ser críticos. Y eso es yo identificar desde temprano mis habilidades. Y por ejemplo, le voy a poner un caso muy paralelo. Un adolescente que tiene un grupo de pares y cómo resuelven su intolerancia a la frustración, actualmente los curing y todo lo demás. O sea, y yo de mi grupo de adolescentes puedo diferenciarme. Yo tengo la capacidad de ser crítico de una conducta que yo estoy viendo a repetición. Entonces, es la responsabilidad de la familia. O sea, usted dice, ¿cómo la familia no enferma? No es realmente un patrón correcto. Y si yo, como un ser crítico, identifico un patrón incorrecto, es mi deber no repetirlo. Cuando yo repito no solamente patrones sociales, sino patrones familiares de una enfermedad comunitaria o enfermedad mental individual, entonces yo estoy condenado prácticamente a ser parte de una patologización de una conducta que no debe ser admitida bajo ninguna condición. Entonces, yo como familia no tengo la necesidad de enfermar si como ser crítico identifico, y eso es salud mental, usted ser capaz de reconocer cuáles son sus habilidades y sus capacidades. Entonces, si yo lo individual primero con lo colectivo. Claro, recuerde que si usted se va, por ejemplo, a las cárceles y usted investiga la raíz de todo individuo, váyase que en algún momento usted va a encontrar la familia. Va a encontrar la familia. En algún momento del desarrollo de ese individuo, usted va a encontrar la familia. Entonces, realmente ahí tenemos que, como comunidad, por ejemplo, hacer responsable a cada padre y madre de su núcleo, del núcleo pequeño que puede dirigir, fuera
de todo lo demás. Doctora, a propósito de eso, un dato muy preocupante en el fin de semana de la autoridad tratando el tema de la violencia intrafamiliar, pero en la particularidad de los abusos, de las agresiones sexuales y abusos sexuales. Se decía el dato que en la mayoría de esos abusos sexuales intrafamiliares era el 80%. El incesto. El incesto, Sí. particularmente. El 85% del incesto era del abuelo, por la vía materna. Del abuelo materno. 85, Cristian, no, era como 58. El 58. 58, perdón. 59, perdón. 59. De parte del abuelo Bueno, materno. Sí, de parte del abuelo. casi 2/3. De Ajá. 3, 2. Del abuelo materno. Era la autoridad judicial, era procuraduría. ¿Y quién da el dato? Era judicial de un estudio que hicieron. En Diario ¿Eso Libre. es un estudio? ¿Son datos o es una encuesta? No, Un no, estudio. eso hay que- Dice, un estudio es un reporta el estudio. 59% de los casos de Entonces, incesto los produce el abuelo ¿cómo- materno. cómo- Salud, Diario Libre. que se puede hacer en hogares como eso o en sentido general para que no se llegue ahí y luego de ocurrido un hecho así, o sea, el abuelo es el papá de mi madre. O sea, el daño, además de físico, mental, terrible a una menor o a una muchacha que podría no ser menor, pero a una menor, que es el padre de mi mamá. Pero una jueza aspirante al constitucional, acuérdese usted. Ah, sí, Con una una aspirante historia constitucional. parecida. Que dijo lloran felices, dijo. Que siguieran felices, doctora. Conversamos con la doctora Ampari Reyes, Sí. que es la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría. Doctora. Realmente una cuestión que desestabiliza a una familia es un incesto. Oh, Eso por es una favor. atrocidad Por favor. desde cualquier punto de vista que usted lo relacione. Entonces, tenemos aquí esto que ustedes llaman de que éramos felices, ¿verdad? No. La víctima de abuso sexual nunca es feliz. Nunca. ¿Por Porque qué? citamos a una aspirante a jueza constitucional Ok. que creo En una entrevista que ya. logró, No, ella no quedó lo logró, fuera. quedó fuera. Sí. que dijo Claro, que quedó fuera. cuando se le pregunta sobre causal y esas cosas, no, pero es que son felices. No. Era Realmente hay una desprotección muy importante a nivel de la víctima de abuso. Es esta persona que está esperando que su papá o su mamá lo rescate. Estás viendo que está pasando esto en tus narices y no haces nada. Entonces, esta persona comienza a normalizar la conducta de abuso y de ahí pueden derivar muchísimos traumas, incluso trastornos relacionales de esta persona, trastornos de la personalidad, desarrollarlos a partir de ahí, conductas sexuales promiscuas, porque aprendió a que el afecto se sexualiza y no debe ser. Entonces yo, de quien espero mayor protección, esta persona que me abraza, es que yo veo que está tergiversando esto. Entonces, el temor de los familiares al escándalo hace que la madre calle. Y ahí ese estudio demostró que era, por ejemplo, el abuelo, pero también los tíos cercanos a la casa. Sabemos, por ejemplo, que en República Dominicana está la cultura de la familia extendida, que es, por ejemplo, que en un campo viven papá, mamá, unos cuantos tíos y unos primos que llegaron de no sé dónde. Entonces, todos estos son figuras de autoridad para un niño. Entonces, llega el primo, llega el tío, llega el abuelo y llama a esta niña, ven. Y ahí comienza a vivir una historia de horror donde quienes están llamados a defenderme son los que me agreden. Y la sexualidad, que es algo tan íntimo. Que hay elementos ahí a destacar. Primero el hacinamiento. Claro. Por ahí comienza la cosa. También la pobreza, dependencia económica de esa, que además es la autoridad. Pero quería dar el dato de que esto de que el 59% de los casos de incesto los produce el abuelo materno es un análisis sobre sentencias dictadas entre 2020 y 2022. Wow. Quería destacar porque no vaya a ser cosa de que alguien hizo una encuesta que ocurre a veces y te largan un titular del carajo. No, esto es un análisis de las sentencias judiciales sobre entre hechos. 2020 y 22. Sentencias, lo que agrava todo esto. Hechos, sometimientos que... Las denuncias son menos, probablemente no tengo estadísticas, pero de 100 casos quizá se denuncien mucho menos de la mitad, que lleguen al tribunal, que se procese.
Entonces Mira. estamos hablando de 50, de sentencia, ya ha saltado todas esas barreras. Mira, Abogado. estudios pasados siempre han hablado más o menos que entre un 75%, un poco más, un poco menos, es el porcentaje de las agresiones a niños y a niñas de parte del seno íntimo familiar, familia y eso. Pero yo quiero un poquito ir a otro tema, porque tenemos que aprovecharla en varios, a la doctora Ampari Reyes, que ella es la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de la República Dominicana. Déjenos su teléfono. Por supuesto que la tenemos, además, Claro. acuérdate que Claro. hubo un Doctora, convencimiento. Ya prohibimos las consultas Pero aquí en cada cabina. pueblo- Doctora, ella va a dar el teléfono, Antes de que Rosario haga ese interrogante, dígame, ¿cuál es la apariencia de más edad que hay aquí? Pero la doctora... Sí, doctora, sí, sigue, Rosario. Porque mira, se puso roja la doctora. Ella no miró puede- para acá de una No, vez. No, doctora, Miró para acá. Científico no Chico, diagnostica hacia don Julián hay un sin respeto, investigación. don Julián, don Cristian. Científico no Rosario. diagnostica sin Adelante, datos. Rosario. Doctora Ampari Reyes, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría. Debió mirar para otro lado, doctora. Los suicidios, doctora. Tenemos tiempo. Tenemos, incluso ayer, unas personas que pasaban por el puente Juan Bosch evitaron que una joven, una chica, que andaba en pantalones cortos y eso, aparentemente tenía la intención de terminar con su vida tirándose del puente. Y entonces ellos intervinieron como ciudadanos, y ya tenemos otros más, y en cada comunidad de Aquel de la 27 de febrero, del desnivel. Sí, La el muchacha, desnivel, era una muchacha. Muy impactante. el eso. desnivel de Sí. la El 27 de calle, febrero, casi donde llegando a Filló. la calle Doctor de Filló, que intervino también la ciudadanía y luego las autoridades. Pero eso es una representación, porque usted y yo sabemos, doctora, que en cada círculo íntimo esto es mucho más y se evidencia más. ¿Qué está pasando? ¿Es que está enferma la sociedad? ¿O en otros tiempos también se vivieron más o menos proporcionalmente los casos? ¿Y cómo está su consulta? Después del COVID, Ve la otra semana, Pablo. uno tiene entendido que se ha explosionado este asunto. Sí y no. A ver. Realmente la consulta después del COVID ha evidenciado que nosotros teníamos hace tiempo un problema de salud mental que no había hecho la explosión, como dice usted, por el estigma real que tiene la enfermedad mental. O sea, nosotros sabemos que todo lo que conlleva a usted ir a un psicólogo como mínimo y ya trascender a lo que es un psiquiatra, la gente dice, tienes que estar muy loco para ir a un psiquiatra, lo que es una falta grave. Total. Porque estamos hablando de una persona que está reconociendo que tiene una situación que no puede manejar en un momento determinado y necesita la ayuda de un profesional que ha estudiado para ello. Entonces, respecto al suicidio, muchísimos textos nos dicen, y los estudios, que prácticamente el 95% de aquel que comete un suicidio o que hace un intento de suicidio tiene una enfermedad mental. Entonces hay que investigar realmente a quién acude este paciente o este individuo cuando no está en la consulta, quién lo recibe, cuáles son las señales que da en la familia, qué es lo que nosotros vemos, ese que está aislado, ese que no quiere salir, el que no quiere, el que antes salía y era activo y ahora no se quiere bañar, no quiere ir a la escuela, o sea, se dan señales realmente. Entonces, es desde la identificación de tal vez un personaje de atención primaria, el médico general. Yo le digo a mis estudiantes, ustedes son los que reciben a mis pacientes, yo no. El paciente llega en última instancia tras haber sido referido por otro especialista que dice, ya lo tuyo es de salud mental. Ya. Entonces, ciertamente, estos métodos que estamos viendo últimamente son métodos categóricos, métodos que van específicamente a cometer el acto de suicidio. Entonces, tenemos que tener en cuenta, porque generalmente la estadística nos dice que la mujer lo intenta más y el hombre lo más. consuma, exactamente, por el asunto de los métodos que utiliza, que son más letales, el ahorcamiento, una arma de fuego, Sí. y la mujer utiliza métodos, como quien dice, más suaves, más digeribles por ella, pero actualmente estos métodos de tirarse, de ahorcarse, ya están prácticamente camino a igualarse. Por esto mismo, porque hay un problema serio de enfermedad mental que probablemente nosotros estamos advirtiendo, pero realmente aún seguimos siendo pocos psiquiatras para la población tan grande. Sí, Ahora, pregunta la real. Sociedad de Psiquiatría en sus relaciones con el Estado Dominicano, ¿cómo se evalúa los esfuerzos? ¿Ha mejorado, ha empeorado el servicio de psiquiatría de los hospitales dominicanos?
¿Cómo está eso? El servicio de los hospitales en función del que trabaja ha mejorado. ¿Cómo del que trabaja? No sé. De ellos, o sea, de de los nosotros ha mejorado. O sea, en función, por ejemplo, le voy a hablar por mí que trabajo. Bueno, para los que quieren ir a consulta en Santo Domingo, Atención. no. Yo Bien. soy de la ciudad culta y olímpica de La Vega. Sí. Por lo tanto, yo les voy a remitir a mis colegas de Santo Domingo para que le quede más Pero cómodo. usted ejerce en La Vega. Claro que sí, ejerzo en La Ya, Vega, vivo en La Vega y vive en O La sea Vega. que la Sí. traí. sí, tuve que someterme a la salud Levantarse mental del temprano. tapón. Pero Winnie, abusadora. Sí, por eso le Doctora. digo que ella es una muchacha muy valiosa. Doctora, pero dígame algo. Hay Casi abusado. La gente De tiene la valioso, impresión de tan de valioso que abusado. cuando una persona intenta el suicidio en 2, 3 oportunidades, dicen, bueno, termina suicidándose. Claro. O sea, como que eso es irreversible. Es que eso una se va a mayor dar, probabilidad. independientemente del tratamiento. No, es una mayor probabilidad. Mm. O sea, el tratamiento apuesta a la mejoría. Y la verdad es que todo aquel que intenta con su vida, intenta contra su vida y consigue ayuda apropiada y oportuna, tiene menor probabilidad de llevar a cabo el acto de suicidio. Ustedes los psiquiatras dicen que el temperamento nace con la persona. Ahora, Recuerde que hay ok. carácter, temperamento, personalidad. O sea, El temperamento es innato. Está el colérico, el flemático, ¿cuál es el otro? Son 4. sanguíneo. Hay familias que uno dice, es una familia loco, ahí todos son locos. Lo que es discriminación y o un ahí término son tal peyorativo. cosa, ¿eh? Son aquello, lo otro. Ayúdeme ahí. ¿Cómo ustedes logran determinar o identificar cuál es el temperamento de cada persona? Siempre en la consulta, como Ya. parte de la historia clínica de un paciente, usted tiene que investigar los rasgos de impulsividad. Tiene que identificar, por ejemplo, si en la familia ha habido suicidios y por qué, o intentos de suicidio y por qué. Pero para no dejar nada pendiente, me voy con usted y le digo que en los hospitales realmente ha aumentado la consulta de manera exponencial con pacientes depresivos y ansiosos, pacientes con diagnósticos de ansiedad y Pero depresión. en cuanto a la capacidad del hospital para brindar el servicio. Se están abriendo mayores unidades. Recuerde Sí. que en el pasado existía lo que era el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, lo que conocían como el 28. Esto como unidad de intervención en crisis y recepción de pacientes de primera vez se cierra y sacan incluso la escuela de psiquiatría de allí. Entonces tienen que fortalecer los hospitales para que haya realmente una respuesta importante a la población que acude. ¿Ha habido a- esa mejoría en el hospital de Asua? Ahí se dan consultas de psiquiatría en el de San Juan, porque cerraron el 28 por una línea internacional de cerrar de los psiquiatras italianos, de cerrar Lugares de concentrar personas. no, porque hay que meterlos a la sociedad, cero mata cero. Pero está abierto ahí, pero se ahí. olvidó la pobreza. Entonces la pregunta está en la protección del Estado, no solo al enfermo, sino a la familia del enfermo, para que vaya a atender a ese señor, porque a nivel de clase media todo es diferente. Entonces, ¿cómo está eso? Yo sé que usted como presidenta maneja ese dato. Últimamente se están haciendo esfuerzos importantes por realmente que haya una respuesta satisfactoria. Por ejemplo, hay una línea de ayuda para los pacientes que quieren suicidarse desde el Ministerio de Salud Pública. También desde el Servicio Nacional de Salud, que es el órgano gestor, se están prácticamente invirtiendo en las unidades de intervención en crisis que están en los hospitales de tercer nivel. Sí, no, pero doctora, perdóname que la interrumpa, porque son dos cosas. Un asunto es, yo estoy en una crisis de salud mental, estoy por suicidarme, llamo, o me llevan me inyectan, qué sé yo, muy bien, eso es una cosa. Lo llevan a la emergencia. Otra cosa es la persona que tiene un cuadro depresivo, que tiene una crisis, X cosa, qué sé yo, o mi hijo que tiene síndrome de hiperactividad, qué sé yo. Eso significa un tratamiento que solamente los medicamentos cuestan una base de dinero. Entonces, ¿cómo está el Estado Dominicano para al ciudadano común brindarle ese servicio? Yo no estoy hablando de la crisis. En la crisis todo aparece mucho. Ahora mira, hoy mismo salió aquí, saludo, línea de ayuda psicológica. Se la comió Presidencia, Salud Pública, OPTIC y doña Raquel. Bien, aplausos. Pero eso está bien, uno lo ha apoyado muy bien. Yo me refiero a el tratamiento normal, como hacemos la clase media. La mujer te votó, entraste en una crisis y tú coges para donde la doctora, muy bien, 6 meses en terapia, superaste eso. No. El Dominican Black People, ¿qué va a hacer ese muchacho en Asua, en depresión,
con esa terapia, esos medicamentos carísimos? Se le hace Hábleme más difícil al que tiene menos recursos, porque los medicamentos de psiquiatría son ciertamente costosos. ¿Y la Promesecal sirve para algo en eso? Tiene la mayoría de los medicamentos, pero hay medicamentos de alto costo, incluso medicamentos ya para pacientes crónicos, por ejemplo, con enfermedades como esquizofrenia, enfermedades como depresión. Hay medicamentos que se está trabajando para que se incluyan en el programa de alto costo. Los de la depresión no entran en Promesecal. Un tigre con una depresión Los medicamentos de primera línea pueden entrar. Y realmente la respuesta, famoso, vamos a decir, la fluoxetina. ¿Cómo se llama? Fluoxetina. Pero el Prozac todo el mundo conoce como, o sea, sí. Eso está en Promesecal. Está. Sí, hay muchos medicamentos, incluso en las unidades de atención primaria. Yo le digo a los pacientes de mi hospital, yo le digo, vaya con la receta, que lo anoten. Entonces, anotan al paciente y ahí le llega el medicamento mensual a través de la unidad de atención primaria, la famosa policlínica que conocíamos antes. Está funcionando. En La Vega, por lo menos en La Vega. Mire, La Vega es una de las regiones de salud más completas que hay. Nos escriben, doctora, pregunta, ¿hay una relación con los intentos de suicidios y la exposición de estos casos en medios y redes? Importante eso. Realmente el manejo de la información a través de las redes sociales debe ser con una alta responsabilidad. Y no estamos viendo por lo menos esa parte, la ética en cuanto a la publicación. Publicamos las informaciones de manera cruda, de manera que la población pueda tener incluso y ver alternativas. Existe un fenómeno que se llama contagio emocional, o por lo menos cuando el individuo simula o imita aquellas conductas que mira como una opción a su problema. O sea, yo estoy pasando una situación y veo que fulano que debía dinero, pues se intentó quitarse la vida, pues ya veo que es una opción para mí. Igual también que conductas homicidas, igual que conductas de violencia. Tenemos también un patrón de imitación, que es una teoría psicológica que nos ha acompañado por muchos años. Entonces, por eso sí, realmente el individuo es capaz de acceder. Ahora mismo cualquiera con un celular inteligente puede ver en una red social que alguien se iba a tirar y lo hace parte, lo integra, algo que no conocía, lo integra a su subconsciente y lo ve como una opción. En ese sentido, doctora, una pregunta. En la situación de una elevada cantidad de adolescentes que ahora muestran, por ejemplo, o autolesiones o intención de suicidio. Y sabemos que hay muchísimas series, por ejemplo, asiáticas, que ellos ven que esas son las opciones. Entonces, ¿esto ha influido o es que ahora hay una mayor apertura a los niños y las niñas poder expresar lo que sienten? Hay una mayor vulnerabilidad de las emociones poco gestionadas. Si yo no enseño a mis adolescentes a gestionar sus emociones, estos son más propensos a cometer estos actos. Las autolesiones no son generalmente con objetivo de suicidio. Las autolesiones son, y te lo expresan gráficamente, te dicen, para sentirme mejor, para olvidarme del dolor emocional que tengo, entonces me autolesiono. Sí, así mismo. Y ellos aprenden estas conductas en las escuelas. O sea, yo siempre le pregunto, porque nosotros aquí en la República Dominicana tenemos una especialidad que es psiquiatría infanto-juvenil. Y realmente decíamos antes que el adolescente era tierra de nadie. Ni es un adulto, ni es un niño. Sí. Entonces tiene que estar luchando con su personalidad, con descubrir su identidad, descubrir quién es, y encima que se encuentre un par que le diga, haz esto porque yo lo hice y me siento mejor. Miren, medio doctora, en broma, medio en broma, cuidado. Pero gracias, no puedo dejar de hacérsela. Con cuidado, escúchelo. Eso, ¿qué tiene que ver el agua con la locura? Porque la gente dice, ese es difícil de bañar, ese loco es difícil de bañar. Ampari Reyes, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría desde La Vega, ha estado con nosotros. Agradecemos el esfuerzo venir desde La Vega para estar con nosotros y con ustedes y tener esta importante presentación que hemos tenido esta mañana. Un gusto, doctora. Gracias. Placer. Vamos a invertir en salud mental desde gracias los medios. Gracias por el esfuerzo, doctora. Gracias por el esfuerzo. ¿Se va de una vez, doctora? Para Déjele el teléfono a Pablo. Ay, pero no, déjala, Cristian, a ella no. Pablo, a ella no. Doctora, ¿usted conoce la ciudad bien? Santo Domingo, pero yo estudié aquí. Ah, bueno. Entonces usted sabe dónde queda la San Martín, ¿verdad?
Llego con el GPS, claro que sí. Llego. Y la Máximo Gómez. Claro que sí. Entonces ahí en la San Martín, que es esquina Máximo Gómez, No la dejó 183, escapar, ¿no? a la derecha, un buen parqueo para su jipeta. Que asumió. Entonces, un letrero grande dice materiales industriales. Doctor, esa es la ferretería más completa y hay de todo. Y si usted no sabe, No se escapó la doctora. Y se le olvidó No se el uso escapó. de algunas herramientas, algunos equipos, también le dan la instrucción. Pero no vaya como la presidenta. No, porque me cobra más caro, me imagino. No, mire, usted dice, buenos días, me mandaron de a diario. Mire, Ok. y una rebaja que usted no la va a olvidar. Excelente. Muchas gracias. Doctora Ampari Reyes, gracias. Saludos a todos los veganos, que son casi todos son buenos. Todos. Bueno, Casi todos. el casi es por la experiencia. ¿verdad? Doctora, feliz día. Gracias. Seguimos. Conoce la